que todos estén bien y con el ánimo correspondiente. Bueno, antes de terminar la sesión, vamos a hablar un poquito sobre lo que está pendiente para el 5 de mayo. Bien, ustedes pues ya culminaron con un juicio, ya emitieron el veredicto, ya emitieron la parte resolutiva donde condenan o absuelven a la persona o personas. De ahí pues tienen que emitir la sentencia. ¿Y qué es la sentencia? La sentencia es es donde el tribunal concluye y determina la responsabilidad o no de una persona. Es el documento sentencial, donde se emite esa resolución y el juzgador con la cual concluye obviamente ese juicio. Esa sentencia tiene una estructura, aparte de la establecida en el 389. El 389 establece los requisitos de la sentencia, pero la estructura fundamental, según la jurisprudencia y la doctrina de la sentencia, se estructura con una motivación fáctica, la motivación probatoria y la motivación jurídica. En conclusión, reconducirnos a la obligación que tenemos de conformidad con el 11 bis del Código Procesal Penal a la debida fundamentación. Usted como tribunal concluyó, determinó que es responsable. Ahora tiene que hacer el documento, que no es sencillo hacer el documento sentencial, porque ahí tiene que estimar esa motivación fáctica, pero esa motivación fáctica es con base en la motivación probatoria. En otras palabras, usted como juzgador obtuvo todas las pruebas. Y en esa motivación de las pruebas tiene que hacer valer por qué le da valor probatorio, por qué no le da valor probatorio. Es el tribunal el que tiene que explicar a este testigo por qué se le da valor probatorio, al otro testigo por qué no se le da valor probatorio. Explicar, y ya con eso usted obtiene la plataforma fáctica, cómo realmente fueron los hechos, porque con esas pruebas usted adquiere el conocimiento de los hechos. Con esas pruebas se probó que el testigo A estaba en el parque, se probó que otro testigo B estaba en la otra esquina, se probó que el otro testigo C vio cuando la persona iba en un carro rojo con otra. El testigo D, todo esto tiene que tener una correlación en la motivación. Y después de esa motivación probatoria, usted llega a una conclusión. ¿Cómo fueron los hechos? Y recuerden el quantum probatorio. El quantum probatorio es, en sentencia, debe de haber certeza. La certeza que así fue. ¿Por qué? Porque está probado. Y ese tema del 11 bis, de una vez se los anticipo, es la batalla de todos los días en los tribunales, en las salas, en la corte, en la CC, el tema de la motivación. La motivación también es algo muy subjetivo, depende de quién lo lea. Va a considerar subjetivamente que está bien motivado o que no está bien motivado. Hay excepciones que efectivamente de lejos se mira que no existe una motivación o existe una incongruencia. Y es ahí donde el tribunal revisor, sea sala, sea cámara, va a determinar si efectivamente existió esa motivación, que sea coherente la motivación, que sea derivada. Entonces, vamos con lo fáctico que viene después de lo probatorio. Primero se prueba cómo cada uno de los elementos, por qué se le da valor probatorio, por qué no se le da valor probatorio, y después concluye usted como tribunal cómo fueron los hechos. Ya al determinarse cómo fueron los hechos, pues ya viene la subsunción jurídica, donde ya el tribunal, pues en el mismo documento sentencial,
establece que si se dan los elementos típicos del delito. Ahí tiene que explicar, cosa que no se hace. Vamos a proyectar unas sentencias el próximo jueves y yo se las voy a enviar. Centros de apelación, de casación, de tribunal de sentencia. Y ustedes pueden revisar esas sentencias y la verdad es que esa subsunción jurídica es mínima. Casi solo dicen, se determinó la existencia de delito, una acción típica y culpable, pero no dicen el por qué, dónde realizó la acción, en qué, por qué es típica, elemento objetivo, elemento subjetivo, si no existió causa de justificación, una antijuricidad formal, una antijuricidad material, la culpabilidad, determinar si tenía conciencia de antijuricidad, no tenía conciencia de antijuridicidad, la capacidad de ser responsable o no. De eso nada, solo dicen concurren los elementos típicos del delito. Hubo acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, nada más. No ahondan más. Y no digamos para la pena, que es un tema que vamos a ver en estos momentos. Bueno, entonces esa es la estructura de la sentencia. Motivación fáctica, motivación probatoria y la motivación jurídica, o sea, la subsunción jurídica. Esa estructura de la sentencia, como hablamos de motivación, tenemos que entrar a explicar el tema de la valoración de la prueba, porque es la base para la motivación fáctica y jurídica. Sin pruebas usted no sabe cómo ocurrió el hecho, en qué día, qué hora, dónde, cómo, ya saben, quién cometió el delito, pero con certeza. Y es ahí donde vale la pena redundar un poco. Yo sé que ustedes ya lo saben, el tema de la valoración de la prueba, esas formas de valorar la prueba. Todos sabemos que existe la sana crítica, la íntima convicción y la tasada. Nuestro sistema, porque así lo dice nuestro Código Procesal Penal, se basa en la sana crítica razonada. Esa sana crítica con argumentación. 11 bis del Código Procesal. Ese 11 bis del Código Procesal mantengámoslo siempre en mente porque es la motivación. Recordemos que esa motivación posibilita el control de la decisión judicial. Es necesaria la motivación. Con la motivación, con la fundamentación, usted puede cuestionar al juzgador, porque ya todo está explicado, sus razonamientos del por qué le da valor probatorio, del por qué no le daba valor probatorio y de cómo llegó a la conclusión de los hechos y la subsunción jurídica. También parte de la fundamentación de las sentencias es por la publicación de las mismas, que todos nosotros tenemos derecho de saber el por qué y cómo fue que condenaron o absolvieron a una persona. Permite la igualdad también. Y esto es importante, lo vamos a abordar un poquito en la fijación de la pena, porque a la larga la igualdad lo que se persigue es que efectivamente en casos similares pues existan sanciones similares. No todos los casos son iguales, no todos los casos son idénticos, claro, pero hay circunstancias que efectivamente sí pueden ser muy similares y no el por qué sanciones distintas. Y también por la motivación misma, pues se posibilita el uso de los recursos. El 394 del Código Procesal Penal, eso lo vamos a ver entre los incisos del 394 aparecen de hecho 394 aparecen los vicios de la sentencia y uno de los vicios de la sentencia es la falta de motivación. Recordemos, 11 bis tiene como repercusión vicio de la sentencia. Si no existe una correcta, una adecuada fundamentación, se considera vicio la sentencia y eso a larga da como consecuencia la impugnación. Entonces posibilita el uso de los recursos una indebida fundamentación.
La fundamentación, vuelvo a insistir, no solo es señalar los artículos, eso no. El juez tiene que explicar cada elemento probatorio, por qué le da valor o por qué no. Después, ya con base en eso, hace su plataforma fáctica. ¿Cómo fueron los hechos? Entonces quedó demostrado que los hechos ocurrieron de la siguiente manera y que coinciden con la acusación del Ministerio Público. Perfecto. Ahora viene el por qué yo lo califico como homicidio, por robo, por hurto, por prevaricato, por malversación. Ya es la subsunción jurídica con base en esos hechos. Entonces, caemos a lo que es las formas de valoración. Y como ya lo dijimos, las reglas de la sana crítica razonada. ¿Cuáles son las reglas de la sana crítica razonada? Esto suena hasta filosófico, pero nosotros, sin ser grandes o sin ser filósofos, podemos determinar que esto sí lo hacemos constantemente. Razonamos. Y estas reglas de esa razón, de ese correcto entendimiento humano, porque lo que queremos nosotros con la sana crítica razonada es el correcto entendimiento humano, es la convicción que así como nosotros o como usted juzgador lo determinó, así es para la inmensa mayoría de la población. Y ahí entra la regla de la lógica, la psicología y la experiencia. Lógica, psicología y experiencia. Las reglas de la lógica son interesantes y va inmiscuido indudablemente siempre la psicología. Todos, y no hay excepción alguna, siempre jugamos a los psicólogos, siempre analizamos el perfil de personas, del cómo pudieron haber los hechos. Y a eso le unamos esas reglas de la coherencia y la derivación, porque la regla de la lógica debe ser coherente y derivado. Esa coherencia son los razonamientos concordantes. No puede haber un razonamiento discordante. No puede haber un razonamiento que diga de los dos testigos, el testigo A y el testigo B. El testigo A determinó que el señor iba en una motocicleta hacia el sur, pero resulta que hay un testigo B que dijo el señor iba a pie, pero iba al norte a comprar medicina. Bueno, aquí ya su lógica deja de ser coherente con los hechos que usted quiere probar, porque hay dos testimonios totalmente distintos. Entonces, tiene que haber congruencia, no debe ser contradictorio, porque con la contradicción, pues efectivamente de ninguna manera pudo existir esa regla lógica de la coherencia. Vuelvo a repetir. La regla de la lógica, la coherencia y la derivación. Coherencia y derivación. La coherencia debe ser congruente los hechos, no deben ser contradictorios y no debe de haber equivocación, porque recordemos, si algo es equívoco, no puede haber certeza. Y recordemos que el quantum probatorio en sentencia únicamente certeza, y para que exista certeza usted como juzgador, los hechos probados deben ser congruentes, no contradictorios. Entonces, si son congruentes y no contradictorios, usted como juzgador determina sin lugar a dudas cómo se cometió el hecho, quién lo cometió y a quién lo cometió. ¿Se recuerdan aquellas fases de cuándo, cómo, dónde, cómo, dónde, quién, cuándo, dónde? ¿Cómo es? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿A quién? Son acá las respuestas que necesita el juez, pero con certeza, con plena certeza, quién lo hizo, a quién se lo hicieron, cómo lo hicieron, dónde lo hicieron y por qué lo hicieron. Porque esas 5 respuestas tienen que estar aquí con plena certeza, no con esas dudas.
Porque si hay un testigo que dice una cosa y otra cámara dice otra cosa, perdón, aquí no hay nada. Aquí hay duda. Pudo haber sido, pero hay dudas. Entonces, no hay coherencia. Y la derivación, pues definitivamente se fundamenta en la razón suficiente. Debe de ser concordante, debe de ser verdadero, que no haya duda alguna y suficiente el convencimiento de que para usted como juez, después de esa coherencia se deriva en que es un convencimiento más que suficiente por las pruebas otorgadas y porque concluyó usted por los elementos de la coherencia cómo sucedieron los hechos, a quién se lo cometieron, quién lo cometió, cómo lo cometió, dónde lo cometió y por qué lo cometió. Certeza, únicamente certeza. Entonces, como juzgador, le presentan distintos medios de prueba y le dice que el testigo A vio montar a la rubia con un moreno en un carro rojo. El otro testigo vio pasar ese carro rojo por la Roosevelt. Otro testigo vio que ese carro rojo entró a un determinado lugar. Otro testigo determinó que vio cuando ese carro rojo solo salió la persona conduciendo el moreno. Entonces, ¿y la rubia? Después están la escena del crimen donde la rubia aparece en ese lugar fallecida. Entonces, ahí hay una coherencia y usted deriva en que efectivamente la persona morena ya después identificada se determina que es el que le dio muerte a la persona rubia. Esa coherencia y derivación no debe de faltar como reglas de la lógica. Y la experiencia, como son reglas de la sana crítica, bueno, sí, la regla de la sana crítica es la lógica, la psicología y la experiencia. La lógica y la psicología van de la mano, evidentemente. Y la experiencia, el juez con su experiencia tendrá que exponer dentro de sus razonamientos del por qué absolvió o por qué condenó su experiencia, las experiencias vividas en otros lados. Tengo un caso interesante sí, don Alan. Miren, en este caso, buenas tardes. En este caso que mencionaba lo del carro y la rubia, solo están esos indicios de que vieron al moreno o a la rubia, pero no hay otra cosa que al moreno que le dio muerte a la rubia. Faltaría algo ahí, ¿verdad? Recordemos, don Alan, por eso les dije, y en escena del crimen aparece la rubia fallecida con algunos otros elementos que ya lo da la escena del crimen, la sangre, algunos vellos, no digamos algunas cámaras, todo eso se va componiendo. Ahora, si su pregunta o su duda es, ¿será que con 2, 3 elementos probatorios como que un testigo vio en subir a la rubia con el moreno y después otro que lo vio pasar por ahí, ¿será que eso es suficiente? Eso ahí entramos a esas reglas de la lógica, especialmente esa razón suficiente que es la derivación, determinar que efectivamente hay duda. Ahí no está nada contemplado. Y es lo que suele pasar. Lamentablemente en debates, yo tuve experiencia de algunos años de uno que me dolió tanto, pero ¿y qué se puede hacer? Hay cosas que no se dicen, pero suelen pasar. El tribunal hizo tanto esperar, porque no llegaba el testigo clave que había visto cómo asesinaba a un muchacho a otra persona por robarle un pick-up. Y nunca llegó el testigo clave. ¿Qué hace el tribunal? Don Alan, ¿qué haría ahí el tribunal? Bueno, como hay duda y el testigo no se presentó, declarar la duda, sí. Tiene que absolver con el dolor a su corazón, porque eso los jueces lo saben. Con el dolor a su corazón tienen que absolver, porque no hay certeza. Indubio pro reo. Hay casos, sí, es la presunción de inocencia, ¿verdad? Porque se presume inocente hasta que no se destruya esa presunción. Y la única forma de destruir la presunción es con pruebas.
hay un programa de televisión, porque mi hija pequeña me repite, bueno, ahorita ya no tanto, pero el año pasado me repetí una frase que me encantaba, y yo creo que es algo ahí de los programas de televisión seguros, porque me decía, pero mire lo impactante de la frase, es que me impacta la frase, porque es cierto, dice, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Mire qué profunda la frase, es que me encanta, porque así están muchos jueces. No tienen pruebas, pero tampoco tienen dudas. ¿Y cómo va a condenar? Entonces, este caso que yo les manifiesto, el tribunal de sentencia con dolor en su corazón tuvo que absolver. Y yo en ese tiempo era defensor público y el patojo después se reía, ¿verdad? Un muchachito como unos 18, 17 años, 18, 19 años por ahí. O sea, es impactante. Por eso es que lo que más tenemos que hacer valer y exigir a las autoridades es efectivamente prueba científica. La prueba testimonial es complicada. Yo no sé quiénes de ustedes se animarían a ir a declarar en contra de alguien a sabiendas que protección mínima y prueba científica es la que más tiene. Hemos crecido, no estamos hablando de que hoy estamos igual a lo de hace 30 años tampoco, hemos ido mejorando, pero todavía falta por mejorar, porque la prueba testimonial ya es muy complicada. Sé que se han hecho grandes esfuerzos, yo les comentaba la vez pasada que hoy día pues tenemos el privilegio de tener una forma de proteger a testigos en el extranjero. Y yo siempre lo decía, fíjense, hace muchos años decía, si realmente los gobiernos europeos o americanos realmente nos quieren ayudar, lo que deberían de hacer es llevarse a todos los testigos de acá e írselos a vivir a otro lado y a conseguirles trabajo, pero con su declaración es más que suficiente para hundir a tanta gente. Hace 2, 3 años empezó ese programa, pero lamentablemente tiene muy poco, no sé si muy poca repercusión mediática o no sé, o mucha gente realmente no quiere irse a Guatemala. Es que ese es otro problema. Recuerdo que se les trató de llegar a todas las esposas de los, ¿cómo se llama esto? De los pilotos de autobuses. Se recuerdan que antes de la pandemia había un asesinato constante de pilotos de autobuses y se les trató de llevar a ese programa y yo por no decir el 100%, yo creo que el 99% dijo que no se iba de Guatemala y no se van de Guatemala. Entonces, y ese programa es lindo y de veras, y no es que se vaya usted solo, se va usted con todo y su familia, recuerdo que hubo alguien que se fue hasta con todo y su novia. Ya la gente decía, ¿y cómo es que se lleva a su novia a Estados Unidos o a Europa, no sé dónde? Pero cada quien, ¿verdad? El amorcito de cada quien, hay que respetarlo. Pero lo que decimos, pues, se va familia entera. La familia entera. Eso es una cosa linda. Máxime para las señoras que tienen un niño de 1 año, 2 años, 3 años. Imagínense todo lo que les espera en el extranjero por testiguar un hecho muy importante. Pero bueno, a veces fallan esas buenas intenciones, ahí están los programas, pero sí, un problema serio son los testimonios, y por esos testimonios se caen los casos, se caen los juicios. ¿Qué se va a hacer? Y usted como juez pues queda impotente por su misma sana crítica razonada, donde tiene que ver la lógica, la psicología, ese tema de la derivación que cómo lo va a hacer constar. Yo les confieso, hay jueces que ahí sí que se arriesgan y con mucha certeza, y ahí van con condenas.
Y ahí vienen los defensores atacando las sentencias, especialmente, bueno, decir, la falta de motivación como un vicio de la sentencia, y en muchas ocasiones, pues, sí logran el reenvío y regresan la causa, pegan las apelaciones, pegan las casaciones, pero uno que ha estado en este mundo, uno sabe que los jueces a veces hacen milagros por condenar, de veras, se los estoy diciendo, hacen muchas veces milagros por condenar, porque la prueba es muy escasa. Yo siempre vamos a tener una sesión solo de adolescentes en conflicto. Recuerdo que el tema de adolescentes es complicado. La pena máxima, ustedes saben, son 6 años. Y el muchacho tiene 17 años. Y más la reducción con los beneficios penitenciarios va a ser 3 años. O sea que a los 20 años sale el condenado ya libre. ¿Y usted? Este tema de la prueba testimonial es bien complicado. Creemos que tenemos que ir avanzando más en estas pruebas científicas, técnicas. La camarización me parece un tema muy prudente, muy importante. Hay críticas, y mire, para todo se critica. Hay gente que critica la camarización porque dicen, me están limitando la libertad, porque eso al tener cámara yo no soy libre. Está bien, pero en un país como el nuestro creo que nos sentimos, aparte libres, nos sentimos más seguros con que la gente sepa que existen cámaras y en cualquier momento, y además lo hemos visto en más de una ocasión, donde se determinan las figuras de las personas. También hay cámaras de cámaras, ¿verdad? Hay cámaras mucho más sofisticadas. Tuve la oportunidad de estar en Corea hace algún tiempecito y una cosa que me encantó ahí, pero es la tecnología, que las cámaras tienen la capacidad, miren una cosa increíble, de enfocar las placas, y si la placa no se ve bien, es increíble, pero la misma cámara puede doblar la placa en la imagen, una cosa maravillosa. Igual los rostros pueden tener la capacidad de sin fallo alguno, de mejorar los rostros de los que salen en las cámaras que uno mira aquí normalmente. O sea, esa prueba técnica, esa prueba científica sí es lo que realmente se tiene que producir mucho más en el país y evitar pues estos testimonios que la verdad muchas veces los tribunales solo reciben esa prueba y contra esa pues ya dejan al juez en una situación bien complicada para determinar esa certeza, porque recordemos que la única vía que se quiere para una condena en esta etapa es la certeza. Bien, con la sentencia tenemos que determinar los poderes del juez, esos poderes del juez. Y aquí estoy hablando con unos futuros jueces, seguro, y me alegraría que se lanzaran muchos a la carrera judicial. La carrera judicial pues es una cosa maravillosa, aparte de que les da la estabilidad, seguridad y otras prerrogativas más, el hecho de ser jueces, el hecho de luchar por esa justicia, de veras, es un digno cargo que estoy seguro que muchos de ustedes lo van a ocupar. Teniendo el cargo de juez, ustedes tienen poderes esenciales dentro del aparato judicial penal, como es el poder de comprobación, la forma de verificar esos hechos, el poder de denotación, análisis jurídico de los hechos, esa calificación jurídica de los hechos y el poder de connotación equitativa. Este es un tema bien importante porque tenemos que tomarlo del artículo 65 del Código Penal. ¿Se recuerdan ustedes cuando vieron su derecho penal? Se basaron en el artículo 65 como ese poder de connotación equitativa. Ese poder de connotación equitativa lo que quiere decirnos es que usted tiene el poder de fijar la pena. Y esto únicamente lo hace en sentencia, fijar pena. Y ahí viene el artículo 65 del Código Penal. Porque muy bien, ya
obtuvo la prueba, ya determinó el valor o no valor probatorio de la prueba, ya determinó cómo son los hechos, ya hizo la calificación jurídica. Ahora tiene que connotar equitativamente esos hechos, ese elemento jurídico a una pena. Y aquí viene el artículo 65 del Código Penal, que eso ustedes ya lo vieron en su momento, pero nada cuesta refrescarlo. Máxime en las sentencias. Aquí usted, el artículo 65 y el artículo 66 son muy importantes para fijar la pena. El artículo 65 hay un dato importante, yo trataré de conseguírselos y mandárselos por la vía correspondiente. Creo que ya hay una sentencia de la Corte de Constitucionalidad muy reciente donde determinó la inconstitucionalidad de algunos aspectos aquí en el artículo 65 del Código Penal. Dice, el juez o tribunal determinará en la sentencia, la pena que corresponda dentro del máximo y mínimo señalado por la ley. Recordemos que aquí, en el ámbito de la fijación de la pena, se manejan varios principios, recordando los principios fundamentales del derecho penal, indudablemente de la pena, que es el principio de legalidad. Recuerdan ustedes el principio de legalidad como ente fundamental, no solo para determinar el encuadre de los hechos a una figura de un tipo penal, sino que para la pena. Recordemos, el principio de legalidad es no hay delito ni pena sin ley. No hay delito ni pena sin ley. Entonces, ustedes ya saben, ya vieron derecho penal 1, derecho penal 2, derecho penal 3, y saben la tipificación y saben que tiene un límite mínimo y un límite máximo la pena. De ahí no puede salirse el juzgador. El juzgador única y exclusivamente, ese es el marco legal abstracto. El marco legal abstracto, de ahí no puede pasar el juzgador. Después hace un marco legal concreto, que ese marco legal concreto es lo que ya puede variar esos márgenes. Por ejemplo, según el artículo 65, el homicidio está de 15 a 40 años. Eso ya todos lo sabemos. 15 a 40 años. Es el límite mínimo y es el límite máximo. De ahí el juzgador no puede salirse, no puede salir no puede ponerle menos ni puede ponerle más, ¿verdad? Es el principio de legalidad. Pero ¿qué pasa con lo que dice el artículo 63, por ejemplo, del Código Penal, donde nos habla del autor de la tentativa? El autor de tentativa. ¿Qué hacemos con el autor de tentativa? ¿Le ponemos la pena y le reducimos la tercera parte o qué hacemos? Fíjense que el tema de la fijación de la pena no es sencillo. Un caso simple. A usted la subjudicatura le llega a una persona y usted lo tiene que condenar por homicidio 15 a 40 años, ¿qué? ¿Cuánto le pone? ¿Le pone 15? ¿Le pone 40? ¿O qué le pone? Mire que es difícil. Estamos hablando de 25 años de diferencia. Son 25 años de diferencia. Dice la ley, se le impondrá una pena de 15 a 40. Así. ¿Y cómo le va a ponerle 30? 35, 38, 23, 20, 18, 15, ¿cómo? O a la chibolita, o porque me cayó bien, porque me cayó mal. Es que es bien complicado para fijar la pena. No sé si ustedes lo vieron en derecho penal, pero es un tema bien complejo que a los mismos jueces les cuesta demasiado y muchos, efectivamente, no se motiva la fijación de la pena. Don Alan, cuénteme. Una preguntita. Nosotros estamos analizando un caso de parricidio para nuestra grabación, pero en lo que estamos analizando, para mí 25 años a 40 es mucho porque no fue directamente... No, parecidos de 25 a 50. Perdón, de 25 a 50, sí. Y el problema es que fue un accidente, entonces
si lo ponemos en parricidio... No. Si es accidente, usted lo dijo, don Alan. Si es accidente, usted lo dijo. Si es accidente, no hay dolo. Perdonen usted. Porque el parricidio necesita dolo. Ser desgraciado. Vengo a darles clases de derecho penal, ¿verdad? Pero el parricidio necesita dolo. El parricidio es doloso. Recuerden ustedes los elementos subjetivos del tipo. Los elementos subjetivos del tipo hay dos: dolo y culpa. O sea, me complica la cosa si usted me dice que le voy a poner parricidio porque es un accidente. Entonces no hay dolo. No, es que tenemos una fiscal dura en el caso. Entonces hombre, hermano, entonces ahí tiene que estar la defensa. La defensa tiene que atacar el hecho de que esto no es doloso. Ahí, gracias, ahí nos ayuda. Sí, es que nos enfrascamos a una discusión que fue fuerte. Yo creo, y ojo, tengan cuidado ahí. Yo creo que los hechos los pueden componer, que ya no sea culposo, que sea doloso, pero qué bueno que salió esto, porque recuerdan ustedes que vimos la pena natural, recuerdan ustedes, hasta yo les preguntaba, pena natural, y eso se da en el criterio de oportunidad, les manifesté. Entonces, en el criterio de oportunidad se da la pena natural que se da en esos casos, me imagino que ese es, perdón, no estoy solo suponiendo. Sí, por ahí vamos dibujando el caso, sí, pero ahorita estamos tratando de suavizarle la mano a la fiscal. El criterio de oportunidad en el numeral 5 dice el inculpado que haya sido afectado directa y gravemente por las consecuencias de un delito culposo y la pena resulte inapropiada. ¿Se recuerdan que yo les dije? Miren la pena natural. La pena natural es algo muy importante que ustedes deben de tener. La pena natural, y les puse ejemplo. El ejemplo fundamental, me imagino que ese es. Fíjense, sin saberlo, me juro que ese es. Es el clásico ejemplo cuando un padre imprudentemente no observa y pasa trayendo a su hijo. Ahí no hay parricidio, porque el parricidio se necesita que exista dolo, elemento subjetivo especial, no es elemento subjetivo especial, es un elemento subjetivo del tipo, es doloso. Ahora, un padre que de manera imprudente mata a su hijo no es parricidio. Ese es un homicidio culposo. Y ojo, y ese homicidio culposo, vuelvo a insistir, según el artículo 25, numeral 5, se da la pena natural. ¿Qué más pena? ¿Qué más pena? Imagínense, don Alan, yo creo que usted ya es padre, me imagino. Sí. Va. Perdone, lo voy a poner como ejemplo, pero es para, como siempre les hemos dicho, hay que colocarse en los zapatos de las personas a quienes estamos juzgando. Hay que colocarse. Usted lleva la moto y se le cae su hijo. Y se mata a su hijito. Eso es parricidio. Eso no es parricidio. Ahí no hubo dolo. Es que él imprudentemente mató a su hijo porque lo andaban conduciendo sin casco y se le resbaló y se le cayó. Claro. ¿Qué es? Y como padre, uno dice al juez, señor juez, sí es cierto, yo lo maté, culpa mía, yo lo maté, yo quiero que me metan preso, yo quiero, porque más su pena ya es inapropiada, una pena de prisión. Si este padre está sufriendo a mares, ¿cómo él iba a matar a su hijito? Entonces, esa es pena natural, y la pena natural se va con criterio de oportunidad. Perdón, pero vale la pena hablarlo porque es parte de Gracias, nos sirve porque estamos armando ahí el caso, ya estamos llegando a la parte de hacer la escena. Ahí lo queremos escuchar. Gracias. Entonces, pues, caemos al tema de la fijación de la pena, que no es fácil la fijación de la pena. El problema en Guatemala es que no se trata de grados ni se trata de cuartos. En otras legislaciones para fijar la pena sí le ayudan al juzgador establecer cuartos o establecer grados donde no le dejan esa anchura de 25 años de diferencia. Es que es demasiado. ¿Qué hace el juez? Y mire, el artículo 65 no dice mayor cosa, porque dice
dentro del máximo y mínimo señalado por la ley de cada delito, teniendo en cuenta, aquí hay un tema importante, lo que les voy a, yo espero conseguírselas lo más pronto posible, una reciente sentencia de la Corte de Constitucionalidad, donde declaró inconstitucional este tema de la mayor o menor peligrosidad del culpable. Esto ya era evidente con base en la sentencia de Fermín Ramírez versus Guatemala en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Guatemala pues no cayó nada bien parada con esto porque recuerdan el tema de la pena de muerte, la única vía para imponer la pena de muerte es que la persona sea de mayor peligrosidad. Eso es lo que dice el asesinato, lo que dice el parricidio, lo que dice el magnicidio, que para imponer la pena de muerte, cuando una persona, cuando el sujeto revelare mayor peligrosidad, ese es el único requisito para imponer la pena de muerte. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que eso era imposible, determinar la peligrosidad de una persona. ¿Y saben cómo determinaron la peligrosidad de Fermín Ramírez? Porque una trabajadora dice que al hacer el trabajo de campo, ella cree y concluye que este Fermín Ramírez era peligroso. Imagínense, y con base en eso, le impusieron la pena de muerte. Entonces vino la cosa de regreso y ahí la Corte Interamericana determinó que esta mayor peligrosidad no era contra los derechos humanos, establecerla. A raíz de eso ya no existió más penas de muerte en Guatemala. Ya ni se ejecutaron, porque habían como 22, creo 22 tenían el famoso pabellón de la pena de muerte, el pabellón de la pena de muerte que estaba en el sector, creo que 11 creo que era el sector donde estaba el pabellón de la pena de muerte antes, y ahí estaban esperando el tema de los recursos hasta que llegó la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el caso de Fermín Ramírez y determinó que esto no era a favor de los derechos humanos, esa terminología. Y hoy la Corte de Constitucionalidad, fundamentada obviamente en esa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declaró que esta mayor o menor peligrosidad del culpable es inconstitucional. Y también declaró, pero se lo va a conseguir, que los antecedentes personales de la víctima también era inconstitucional. Yo no comparto esto, pero ya lo declaró inconstitucional. Y después solo lo único que queda es el móvil del delito. ¿Por qué lo hizo? La extensión e intensidad de daño causado, eso sí está bien. Y las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, que ustedes saben son las circunstancias atenuantes y agravantes, que base en esas circunstancias usted puede delimitar de mejor manera la fijación de la pena. El problema es que esa fijación de la pena la deja muy amplia para un juez. Y los jueces tienen problemas, especialmente para motivar la fijación de la pena. Pero es importante que para fijar la pena no es como yo se los antepuse. Primero usted le fija al autor de tentativa y después le reduce la tercera parte. Y eso es lo que muchos tribunales hacen. Y no debe ser así. Por eso se utiliza el artículo 66 del Código Penal, donde dice el aumento y disminución de límites. Ese aumento, por ejemplo, el homicidio tiene 15 a 40 años. Ese es el homicidio, 15 a 40. Entonces, tiene que fundamentar, como el hecho se constituyó en tentativa y no se consumó el delito. Entonces, según el artículo 66, aumentan y disminuyen los límites. Entonces, en ese caso concreto, usted de cobrar con el artículo 66 tiene que rebajarle una tercera parte al límite inferior y rebajarle una tercera parte al límite superior. O sea, el nuevo marco legal concreto para el autor del delito de tentativa de homicidio ya no es de 15 a 40. Para él es de 10 a 27 o 28 por ahí. Porque antes de fijar la pena, usted tiene que aplicar el artículo 66. Tiene que disminuir los límites mínimo y máximo establecidos en el tipo penal. Ya cambia el marco legal concreto. Ya es otro. Lo mismo suele pasar en el concurso ideal de delitos.
o en el delito continuado. Recuerden ustedes que el concurso real de delitos, una acción y varias consecuencias. Entonces, al haber un concurso ideal de delitos, usted sabe que este delito mayor aumentada a una tercera parte. Entonces, ahí se aumenta el límite inferior y se aumenta el límite superior. Ya aumentado un nuevo límite, usted ya fija la pena. Ya tiene que establecer la mayor intensidad del daño y ya tiene que establecer qué circunstancias agravantes y atenuantes hay en ese caso concreto. Pero eso lo tiene que exponer usted como juez en la propia sentencia. Y eso lo hace con base en el principio de legalidad, como ya lo manifesté, también el principio de humanidad de las penas, porque son principios fundamentales del derecho penal, principio de resocialización, porque recordemos el artículo 19 de la Constitución, su objetivo es la reeducación y resocialización del delincuente. La proporcionalidad, tiene que ser proporcional en los hechos, es un tema que quisiera hablarles también. Y la culpabilidad, recordemos que el principio de culpabilidad es fundamental para determinar ese desvalor de acción y ese desvalor del resultado. Las clases de dolo, porque hay diferentes clases de dolo, clases de culpa, las causas de justificación incompletas, el error incompleto. Entonces, con base en estas circunstancias, usted puede fijar mejor la pena y darle una mejor respuesta al artículo 65. Todo con base en el artículo 11 bis de su Código Procesal Penal, que lo que requiere es que todas las resoluciones deben estar motivadas, explicadas. Y un tema no menos importante es la necesidad de pena, que esto es un asunto de Roxin, de la teoría funcional del delito. Interesante porque ustedes ya se recordarán la acción típica antijurídica y culpable. Según la teoría funcionalista, es una acción típica antijurídica y responsable, porque dentro de la responsabilidad coloca la culpabilidad y este elemento de la necesidad de pena. Mire qué interesante, la necesidad de pena, porque, y es cierto, el juez tendrá que valorar hasta qué punto es necesaria esta pena para esta persona, porque recordemos que la finalidad de las penas es la reeducación, para que ya no vuelva a cometer otro delito. Pero ¿qué pasa con las personas que están mutiladas, por ejemplo, y que ya están ancianitas? Ya ni les cuesta, ya ni pueden hablar. ¿Será necesaria la pena? Yo sé que me encuentro en líos más complicados porque cualquiera va a decir, no, pero si mató a alguien tiene que pagar. Ahí estamos en una teoría eminentemente retributivista y eso es lo que quieren, pero se maneja el tema de la necesidad de pena, hasta qué punto es necesaria esa pena. Y de ahí también se habla de dentro de esto, para fijar la pena en la sentencia, la posibilidad de las alternativas a la pena privativa de libertad. Ustedes saben que hay alternativas a la pena privativa de libertad como la conmuta, el perdón judicial, la suspensión condicional de la pena, que esas se dan en sentencia, porque la libertad condicional sabemos que esa no es una total alternativa a la pena privativa de libertad, porque la libertad condicional es después de haber cumplido determinado tiempo en prisión. En cambio, las verdaderas alternativas para evitar la prisión por penas cortas es la conmuta, que ya todos lo sabemos, el perdón judicial y el tema de la suspensión condicional de la pena. Que esto también el juzgador, en forma automática, tendrá que hacerlo valer en la propia sentencia. Entonces, es importante también el tema de la necesidad de la pena, conocer o refrescar aquellas teorías de la combinación legal, medición judicial de la pena y la ejecución de la pena, que todos van estrictamente al ámbito preventivo. Pero bueno, yo sé que tocar esto en esta sociedad tal como está, que lo que reclama es justicia y lo que reclama es directamente condena, el que la debe, que la tienen que pagar, es complicado hablar sobre las teorías relativas. Pero bueno. Entonces, cayendo al tema de la sentencia,
la motivación fáctica, la motivación probatoria y la motivación jurídica, muy importante, incluyendo en la fijación de la pena. Algo que les quería decir en cuanto a la regla de la lógica, la regla de la sana crítica es la lógica, la psicología y la experiencia. Les iba a comentar solo para algo ahí. Y con eso de la responsabilidad civil, como lo vimos la vez pasada, la responsabilidad civil muy importante dentro de la sentencia, porque después de escuchar y desarrollar los elementos probatorios para fijar la responsabilidad civil, pues se hace la sentencia. Ya dentro de la misma sentencia, pues se va a valorar si existe un daño moral, un daño emergente, un lucro cesante. Esto ya lo vimos. Ahora, sobre esto es importante una experiencia muy bonita que yo lo escribí en ese libro de la reparación al daño a la víctima, que me pareció genial, una sentencia de un tribunal que dice lo siguiente: era creo que era una estafa por una compra-venta de un bien inmueble. Se comprueba la responsabilidad de las personas, pero cuando se dilucida el tema de la responsabilidad civil, la acción reparadora, viene y la discusión se centra en que el autor del delito, sujeto activo, dice que la reparación del daño debe ser 50,000 quetzales porque eso es lo que se escrituró en la sentencia, 50,000 quetzales. Ahora la víctima decía, no fueron 50,000, fue $500,000 de quetzales, porque $500,000 de quetzales es lo que a mí me costó la propiedad. Y en cambio él se escrituró 50, pero el monto exacto de mis daños fue $500,000 de quetzales. Imagínense qué interesante. Muchos de ustedes seguro estoy que como jueces, lo que está aprobado está aprobado. Y lo único que está aprobado en escritura fueron 50,000 quetzales. Pero ¿qué le dice su lógica? ¿Qué le dice su psicología? Pero más que todo, ¿qué le dice su experiencia? Quiero escucharles. ¿Qué les dice su experiencia? Hoy no los escucho. Bueno, como no quieren hablar, seguro estoy que su experiencia va a decir, sí, se escritura por un monto, pero la realidad es otro monto. Ustedes no me lo van a decir. Más de alguno ha hecho eso. Sí, don Alan, cuénteme, don Alan. Sí, el problema real es que el IUCI actualmente, como antes no se hablaba en millones, era poquito. Pero ahora que las propiedades valen millones, en realidad es expropiatorio. Y bueno, y ahora que la SAT está detrás del IVA también, realmente se vuelve bien complicado comprar propiedades y ponerle su valor fiscal, porque queda demasiado alto. A mí me pasó un caso, yo soy valuador de bienes inmuebles. Su valor real, ¿va usted? Sí, pero hay que darle Nadie hace el valor real. Es que está el valor real y en la ley está también el valor fiscal, que es un 25% de valor real. Pero aún así es altísimo, porque si la propiedad vale 4 o 5 millones, su valor del 25% aún sigue siendo millones. Y pagar lo que dice la ley del IUCI por eso es, en realidad, tiene que haber alguien valiente que pare a los alcaldes del área metropolitana con esos valores. Y no solo el IUCI, usted también el IVA, porque entre más el precio, el IVA va creciendo. O sea, tiene dos pagos que hacer, el IVA más el IUCI. Pero lo que le quiero decir, don Alan, es, ¿qué hace usted cuando en un juicio usted como sentenciador viene y el sujeto activo dice, sí, está bien, pero en la escritura fueron 50,000 quetzales?
y la señora dice que fue 1,5 millones. Para reparar el daño, se repararía el daño solo con 50,000 quetzales. La verdad no, pero es lo que dice el papel. No. No se repara, doctor, no se repara, porque la pérdida entonces, ¿cómo lo repara? Exacto, muy bien, doña Carla. Eso lo digo. Esa es la lógica, esa es la psicología y especialmente la experiencia de don Alan. ¿Cuál es la experiencia de don Alan? Que va a decir que se da el dinero hay una cantidad real y una cantidad ficticia que se pone en escritura. Eso es como experiencia de todo mundo. Yo todavía no conozco a alguien que haya escriturado el valor real. No conozco. Puede ser que existan, ¿verdad? No conozco. Por esos dos factores que manifestó don Alan, el IUCE y el IVA. Entonces, pero como dice doña Carla, como 50,000, eso no es la reparación del daño, porque a ella le costó 1,5 millones, unos 50,000 quetzales. Entonces no habría una reparación digna, una reparación real. Esa sentencia es interesante porque el Tribunal de Sentencia se basó en experiencia y dice ahí razonadamente, y según la experiencia del tribunal, regularmente todos los comparecientes en escrituras públicas de compraventa fijan un monto mucho menor al monto real que se pagó la propiedad. Y por eso en ese caso concreto, yo creo que eran 50,000 y en la realidad eran 750,000. El Tribunal de Sentencia condenó a reparación del daño por 750,000 y no por 50,000 como estaba en escritura. Este ejemplo, ¿por qué es? Manejando las reglas de la sana crítica razonada. Y dentro de ellos está la experiencia. Y el tribunal con la experiencia, ya sea interna o exógena por otras vías, puede manifestar lo que hizo este tribunal sentenciador, y así fue. No se dejó llevar en solo el documento del delito, sino que la expresión de la víctima cuando garantiza a ella que lo que se pagó fueron 750,000 y no los 50,000 que aparecen en la escritura. Interesante, ¿verdad? Al menos hay jurisprudencia sobre esto. Se fue a apelación y la apelación confirmó esa sentencia a primer grado. Entonces, es tener presente el tema de las reglas de la sana crítica razonada, porque es parte de las sentencias. Yo el próximo jueves estaríamos hablando sobre unas sentencias que les tengo, se las voy a reproyectar y lo vamos viendo conjuntamente con el procesal penal para que nos demos la idea de lo que realmente es una sentencia, y son sentencias reales. Eso sí, ya les quité los nombres y las identificaciones que correspondan. Bien, jovenazos, entonces esperaría que nos miráramos el próximo jueves, y el día viernes 5 pues tendríamos ya en nuestro poder todos los debates que ustedes están realizando. Yo lo único que les encargo, por favor, es que antes del debate me pongan en una diapositiva, todos los nombres de sus grupos, por favor. Es que ustedes no se imaginan lo que me cuesta a mí cuando dicen, que lo hacen muy bien, pues, en esta audiencia, fulana de tal, mengano, y eso me entretiene. No es como tenerlos al inicio, todos los nombres, y yo hago la anotación correspondiente. Por favor, antes del debate, pongan una diapositiva con los nombres de los integrantes. Y le encargo al primer debate que me envíen los nombres al Classroom, por favor. Por favor. Por favor. No quiero tener problemas con ustedes y obviamente tampoco ustedes quieren tener problemas con la clase. Así que por favor rogaría que me manden esas anotaciones. Doña Norelki, cuénteme. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que yo ya le coloqué los nombres de los compañeros en Classroom. Ok, perfecto, está bien. No lo he visto entonces. Muchas gracias. Entonces, el 5 de mayo culminamos con esto, por favor, con el debate. Y nos miraremos el jueves. Pasen buena tarde, compañeritos. Se cuidan. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias.